Hola, este cuarto vídeo del tercer módulo está dedicado a los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género previstos en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. El título segundo de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género reconoce una serie de derechos a las mujeres víctimas de violencia de género. Y aquí estudiaremos estos derechos en los tres grupos de derechos que ahora vemos en pantalla. En primer lugar, la Ley Orgánica contra la Violencia de Género prevé el derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita para las mujeres víctimas de violencia de género. El artículo 18 de la misma Ley Orgánica garantiza la plena información y el asesoramiento adecuado a su situación personal a través de las oficinas u organismos con los que cuenten las administraciones. El artículo 29 recoge también los servicios sociales de atención, emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral que estarán disponibles para la mujer víctima de violencia de género. Como ya he mencionado, la víctima tendrá también derecho a la asistencia jurídica gratuita siempre que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita, siempre que pruebe una insuficiencia de medios para litigar. A estos efectos es muy importante el contenido de la información que suministren las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado a las víctimas de violencia de género, ya que estos intervienen en los momentos iniciales. El nombramiento del abogado es automático, y después se procederá a la tramitación del expediente para comprobar si verdaderamente existe o no una insuficiencia en los recursos para litigar. Si después de tramitado el expediente no se acredita una insuficiencia de medios para litigar, la mujer víctima de violencia de género tendrá que abonar los honorarios devengados por los profesionales. En segundo lugar, la Ley Orgánica contra la Violencia de Género garantiza también una serie de derechos laborales y prestaciones de la seguridad social a las víctimas de violencia de género. En lo que se refiere a las medidas laborales previstas entre los artículos 21 y 26 de la mencionada Ley Orgánica, destacan las cuatro que ahora vemos en pantalla. En primer lugar, la mujer víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción o a la reordenación del tiempo de trabajo. La reducción del tiempo de trabajo no tiene un límite mínimo o máximo de duración establecido y conllevará una disminución proporcional del salario. En cuanto a la reordenación, esta se concretará por medio de la adaptación del horario o por medio de la aplicación de un horario flexible. En segundo lugar, también existe el derecho a la movilidad geográfica. Esto solo será posible en los casos en los que la mujer víctima de violencia de género se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo para hacer efectiva su protección. En estos supuestos, la víctima tendrá derecho a ocupar un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o de una categoría equivalente en un puesto vacante que la empresa tenga en otro de sus centros de trabajo. En tercer lugar, la mujer víctima de violencia de género tiene también derecho a suspender la relación laboral. Esta suspensión tendrá una duración inicial de 6 meses, prorrogable por periodos de 3 meses, hasta un máximo de 18 meses. En este caso, la mujer tendrá derecho a la reincorporación en su puesto de trabajo reservado. Por último, la mujer víctima de violencia de género también tendrá derecho a extinguir voluntariamente el contrato de trabajo. Pasamos ahora al ámbito de las medidas de la seguridad social y en este sentido se protege a las trabajadoras por cuenta ajena
porque el periodo suspensivo con reserva del puesto de trabajo será considerado como periodo de ocupación efectiva a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social. Y en sentido similar, tampoco tendrán que cotizar durante 6 meses las trabajadoras por cuenta propia que cesen en su actividad, ya que este periodo de 6 meses les será considerado como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social. En cuanto a las pensiones de viudedad, orfandad y desempleo, se incluye una nueva causa de extinción de la pensión, del derecho a recibir una pensión de viudedad para las personas que hayan sido condenadas por sentencia firme como autores de un delito o falta de violencia de género contra su esposa o exesposa, salvo que medie reconciliación entre ellos. Tampoco tendrán los condenados por este tipo de delitos derecho a recibir la pensión de orfandad de la que podrían ser beneficiarios sus hijos, salvo que medie reconciliación entre los miembros de la pareja. Por último, la mujer de violencia de género que decida resolver voluntariamente su relación laboral tendrá derecho a la prestación de desempleo. En tercer lugar, la Ley Orgánica contra la Violencia de Género garantiza determinados derechos de naturaleza económica para garantizar la independencia económica de la mujer víctima con respecto al agresor. Así, se prevé la ayuda social de pago único cuando la víctima carezca de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional y, por sus circunstancias personales, por ejemplo, su edad, no participe en los programas de reinserción profesional en los que se prevé una renta activa de inserción, porque es previsible que su empleabilidad no mejoraría de manera sustancial. El artículo 28 de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género considera a las mujeres víctimas de violencia de género como un colectivo prioritario en el acceso a las viviendas protegidas y a las residencias públicas de mayores. Asimismo, se prevé la creación de un fondo para el pago de alimentos reconocidos a los hijos menores de víctimas de violencia de género. Y para terminar, el protocolo para la implantación de la orden de protección establece que existirá un punto de coordinación al que el juez remitirá la orden de protección y desde el cual se posibilitarán las ayudas solicitadas por la mujer víctima de violencia de género o las ayudas que se consideren necesarias de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico. Y con esto hemos terminado el último vídeo de este tercer módulo. Muchas gracias.